Tarkovsky. Sin más preámbulo, comenzamos. Hello. So I have the honor to be here with one of my idols. Con uno de mis ídolos. He not also only represented a whole generation. Él no solamente representó a toda una generación, que sabemos fue el cine de los 90 con Trainspotting, pero también él pudo reinventarse, siendo leal a su estilo. Voy a hablar en español mejor porque siempre rompiendo las reglas. Y realmente es alguien que empezó siendo punk, que se fue transformando y aplicando la palabra punk a cada una de las cosas que hace. ¿No se escucha? Me dice que no se escucha. ¿Sí? ¿Un poco más? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Como decía, tengo el inmenso honor de estar aquí con uno de los escritores que considero más prolíficos y auténticos que hoy existen en el mundo. Todos lo conocen por haber escrito la novela que luego fue la película de Trainspotting, pero que a lo largo de su carrera sigue reinventándose, aplicando el espíritu punk a cada cosa que hace, a novelas, a scripts, a guiones. Ha incursionado en dirección también, ha dirigido videos musicales, ha escrito obras de teatro. La semana pasada, last week, he was DJing in London, in Brighton, in a dance festival. Es DJ, es escritor, hasta actor. You also did some cameos in places, so I just want you to welcome him. And so we will be talking about, vamos a estar hablando un poco de, no tanto de Trainspotting, que es algún tema que ya está bastante gastado, sino de él como personalidad, como creador, como una persona que rompe las reglas. ¿Y qué opinas sobre las nuevas maneras de consumir entretenimiento, las relaciones de la literatura y los scripts, los guiones, algo en lo que está incursionando bastante? Así que demos la bienvenida a Mr. Irving Welsh. Gracias. Gracias, amigos. Para empezar, me gustaría hablar un poco. Me gustaría hablar un poco de Trainspotting, para hablar de este tema. Esta fue tu primera novela, fue una novela que aplicó high standards en tu carrera, que ya hace más de 20 años que vienes hablando de eso, por lo que debes estar un poco cansado ya, pero que obviamente todo el mundo te conoció. No, para mí. Exacto. Como no queremos que rompa todo aquí, mejor vamos a hablar de también otros temas. Cuando Trainspotting fue una novela, que fue tu primera novela, ¿cómo fue el proceso de pasar la novela al cine? ¿Y cómo fue este high standard que se estableció con tu primera novela para después poder reinventarte como creador? Con los otros libros, lo que realmente estaba haciendo es que estaba realmente inmerso en un club que se llamaba Invisible Resurrection, y lo que quería hacer era como que captar ese tipo de vida. Entonces mi idea con los libros era como
una forma de representación y no descripción. Entonces, lo que hice fue ir como algo mucho más céltico, una tradición más céltica, porque donde yo crecí la gente no hacía sus historias, sino que las representaban en bares y ese tipo de cosas, y tenía ese tipo de ritmo. Entonces quise captar eso y quise también tener todo ese efecto. Y luego cuando se fue al cine, bueno, muchas personas querían hacer la película de este libro, y Danny Boyle, que eventualmente fue la persona que hizo esta película, me mandó una copia de Shallow Brave, que era su primera película, y yo estaba en Ámsterdam en ese entonces, y dije, ¿sabes qué? Realmente me gusta esta película. Porque realmente cada guión debería de tener ese ritmo. Es lo primero que te dicen cuando escribes algo. Tienes que tener un ritmo, y muy pocas personas lo hacen. Realmente hacen como pedazos de diálogo y no tiene este ritmo. Y leí el guión de Shallow Brave y vi la película y vi que esta persona realmente tenía un ritmo auténtico y una manera excelente de operarlo así. Y yo sabía que ese estilo de cine iba a encajar muy bien con los personajes de Trainspotting, y era la forma en que yo quería que se viera Trainspotting. Para mí tenía que ver con la energía de la película, era la energía de estos jóvenes. No quería que fuera de drogas, no quería que fuera un realismo social o un documental, sino que quería que saliera lo que se sentía en ese entonces a través de las representaciones, de las actuaciones. Y la relación que existía entre los actores y el público, pero no quería que fuera un mensaje social, sino simplemente entrar al mundo de ellos y decir, sabes que puedes entrar a su mundo o no, como tú quieras. Entonces, en realidad me sentí muy optimista al respecto. Y en general la diferencia entre literatura y cine es que un lector que lee un libro, voy a empezar de nuevo. En general la diferencia que hay entre literatura y cine es que en general un lector cuando lee un libro puede crearse sus propios personajes, espacios. Me imagino que tú también tenías en tu cabeza cómo eran los personajes, cómo era Renton, cómo era Siegfried. ¿Participaste en la elección de personajes, de los actores? ¿Sientes que al final el producto final cobró vida propia o era parte de tu mundo interno que se plasmó? Pues en realidad tuve mucha suerte, porque conocía ya a muchos de los actores en términos de trabajo que ya habían realizado. Había visto a Hugh McGregor y había estado en una película de Dennis Potter donde él había estado muy joven. Y Bobby Carlyle, que era un actor de televisión muy bueno, pero de hecho Ewan Brender y Susan Bettler ya habían trabajado con ellos, porque ambos estuvieron en la obra de Trainspotting que salió antes de la película en teatro, y eran buenísimos, y yo los recomendé con el productor y que el director Dan Boyle, y los eligieron basado en eso. Entonces sí, hasta cierto punto sí trabajé de manera muy estrecha con los actores. Digo, ya saben cómo son los personajes, y, o sea, imagínense, querían que unos fueran más fuertes que Robert Carlyle, porque es como muy chiquito Robert Carlyle, pero en Escocia los psicópatas son muy chiquitos, entonces realmente no importa. Y una vez que cobró vida la película, una vez que cobró vida la película, me imagino que en tu cabeza ya los personajes tenían cara.
luego de la novela Trainspotting has hecho otras novelas que son precuelas o son secuelas de Trainspotting y has podido profundizar muchísimo el mundo y la psicología de estos personajes. Cuando la escribías, ¿pensabas ya en los actores o tenías la imagen de los personajes iniciales de cuando escribiste Trainspotting? ¿Y cómo fue tener el peso de un éxito mundial tan grande como Trainspotting a poder continuar o pensar en lo que vino antes de esta historia? En realidad fue terrible, porque lo único que ves son los actores, ya no ves los personajes originales con los que estabas, porque el cine es un medio tan poderoso que coloniza tu mente, y si haces un libro y nunca lo vuelves a ver, como que no quieres saber nada al respecto, nunca lo vuelves a ver realmente. Pero si haces una película, vas a ver la película en la televisión, en un avión, o los lunes cuando estás borracho, pero con un libro no es así. Entonces la forma de los personajes es colonizado totalmente por la imagen visual en pantalla. Eso significa que tienes que hacer algo terrible y regresar al libro. Si estás haciendo la segunda parte, tienes que regresar al libro y ver cómo recuerdas a estos personajes. Y no lo quieres hacer porque lo último que quieres hacer es regresar a un libro que habías escrito, ya estás en el siguiente y como que no quieres regresar, pero lo tienes que hacer. Digo, tuve que regresar para tener el sentido otra vez de cuáles eran estos personajes. ¿Y por qué decidiste querer profundizar estos mundos? ¿Sentiste que con una primera novela y una primera película como que había algo que te faltaba a ti de descubrir de estos personajes? Son dos aspectos. Los personajes se vuelven pasivos y a la vez dominantes. Y son pasivos en el sentido de que tienes herramientas en tu caja de herramientas. Y si tienes un tema que tú quieres explorar, pues sacas las herramientas y dices, en vez de hacer un nuevo personaje, podemos decir, ¿sabes qué? Este personaje hará esta labor muy bien. Y ya tienen una historia, entonces puedes acceder muy rápidamente a un personaje. Pero el problema que surge ahí es que a veces tienes problemas en el libro. Por ejemplo, lo de Sick Boy, me di cuenta que el personaje, que era el novio, que era simplemente una versión más grande de Sick Boy, en realidad era el Sick Boy. Entonces, pues vas trabajando con lo que tienes. Y dices, ya que lo tengo, pues quiero saber qué pasó con los otros personajes también. Entonces se convierte en una segunda parte sin tener esa intención en realidad. Es simplemente que te vas con el ímpetu que llevas. Y hablando de eso, en tu proceso de escritura, ¿cómo abordas la creación y cómo le das vida a estos personajes? ¿Tú eres de los escritores que piensan en una estructura y luego hacen las escenas como si fuera más el modo cinematográfico, o sientes que los personajes cobran vida en ti y vas descubriendo mientras escribes sus historias, sus vidas? ¿Cómo abordas la escritura? Es chistoso, pero en realidad cada vez es diferente. Yo creo que para mí lo que hago es jugar un poco. Vas cambiando los contenidos con cada proyecto y me gusta cambiar los procesos, me gusta hacer las cosas de manera distintas, mezclarlas. Por ejemplo, una vez en la noche estaba escribiendo y después de 9 a 5 para ver qué es lo que sucede. Y si estás trabajando en un proyecto en casa, la otra parte lo haces en un café, es decir, como mezclar el proceso un poco. A veces tomo muchas notas y luego le voy dando forma con una estructura, una historia, y otros se impulsan totalmente por un personaje, ni siquiera estoy pensando en una historia. Hago una lista de estos personajes, o a veces llega la música y pienso en un personaje y hago un playlist
y empiezo a hacer toda una lista de canciones para este personaje y voy haciendo una inmersión en este personaje y es como si me convirtiera en esta persona. A veces escuchas música que nunca escucharías, pero hice una película que se llama Built or Escoria y ahí escuché música que odio y realmente me gustó, me di cuenta que simplemente es un proceso de inmersión. Entonces sí, a veces hago un playlist o pienso en la historia. Bueno, también pienso mucho en su vida sexual, ¿eh? Lo llamo lo que juegan, dónde se quedan y con quién se acuestan. Es la matriz de armar todo un personaje y darle vida. Entonces los personajes tienen como todo un mundo y un background que tú conoces muy bien, que tal vez no son parte de específicamente las escenas que tú cuentas. Y eso me lleva como al otro tema, que es cuando pasas a una película, cuando pasas o a una serie, que es parte de lo que estábamos hablando, que está cambiando mucho el mundo de consumir entretenimiento. ¿Cómo crees que influye este mundo de los personajes y de la música tal vez que tocan? Tú sabes que cuando se produce una película tal vez no pueden pagar todo el playlist. Bueno, en el caso de Trainspotting sí, porque tiene el mejor playlist del mundo, pero en muchas películas no tienen la lana o el acceso a poner toda la música que tú querrías. ¿Cómo acota eso al personaje y cómo en una película o en una serie el personaje se ve limitado a todo ese mundo exterior que tú creas? Creo que con la televisión y el cine no necesariamente tienes que incluir todo lo que usaste para crear un personaje. Por ejemplo, hago mucha música de estados anímicos para tener una idea más general, más macro de cómo será este guión. Y si estás trabajando en una serie o estás trabajando en una película, puedes tener un playlist. Y es posible que se lo des al director y tal vez ellos lo vean de una manera totalmente distinta. Y deben de hacerlo, ¿no? Ellos tienen que hacer la película que ellos quieren hacer o la serie de televisión que ellos quieren hacer. Y ese es precisamente el proceso adaptivo, el proceso de transformación, el proceso de colaboración, donde todos participan. Entonces sí, la música ayuda a crear el personaje, pero no necesariamente es lo que es la interfase con el público o la actuación. No necesariamente es lo que veremos reflejado en la película o en la serie de televisión. ¿Y las adaptaciones de tus otras novelas a cine, cómo las has recibido? Acid House, Ecstasy, las otras que salieron en cine. They're all pretty positive, really, because if you're a writer and you're positivas, porque si hacen una película de un libro es una situación ganar-ganar. Si es una película maravillosa, dicen, no, es que tenían un buen material, por eso era maravillosa la película. Tiene que ser maravillosa por el libro, pero si la película es fatal, dicen, no, es que echaron a perder mi libro tan increíble, es terrible. Entonces, hasta cierto punto, no pierdes. Y todas son experiencias positivas, porque nadie quiere hacer una mala película, todos quieren hacer la mejor película posible, pero a veces hay razones por las que no puedes hacer una buena película. Yo creo que Trainspotting funcionó muy bien, creo que fue maravilloso, creo que la película Escoria Built fue maravillosa, con James McAvoy funcionó maravillosamente bien, y creo que Macetos también fue excelente,
fue corta, con un presupuesto limitado. Creo que Éxtasis no fue muy buena película porque perdimos la mitad de los recursos a 2 semanas de empezar a filmar y tuvimos que decidir si seguíamos o no. Y decidimos seguir y eventualmente se convirtió en una película como más mal hechilla, pero en realidad sí va con los guiones y los personajes, tiene como que su propia identidad, entonces fue una pena perder todos esos recursos, pero a veces tienes que seguir con lo que te da la vida y así disfrutar el proceso. Cada película ha sido algo que yo he disfrutado muchísimo. Y volviendo a la literatura, tú cuando hiciste Trainspotting, era tu primera novela, fue realmente un parteaguas porque mostrabas algo que no se había visto nunca. Yo me acuerdo, justo como sabes, viví en Edimburgo en el 98 y para mí fue como, justo venía de Trainspotting, se estaba estrenando Acid House, tenía ganas de explorar toda esa escena loca que mostrabas en tu película y descubrí todo el mundo de música electrónica, el inicio de las raves. Y tú tenías eso muy a flor de piel, lo estabas viviendo. Y yo dije, este es un verdadero punk. ¿Cómo hiciste para luego a lo largo del tiempo poder reinventarte y seguir siendo un punk de espíritu? Bueno, ahora me dirás si te consideras un punk o no, pero ¿cómo haces para luego viviendo en este mundo de parafernalia y de viajes y de éxito para seguir siendo fiel a este mundo irreverente y rebelde que representas en toda tu literatura? Lo que es interesante de ser autor o cualquier tipo de creador es que te va formando lo que sucede en tu niñez, en tu adolescencia. Digo, desde que eres niño hasta que eres adolescente y llegas a los 20 años. Eso es lo que te forja, te forma como autor. Y no puedes escapar de eso. Esa sensibilidad siempre estará ahí. No es algo que tengas que trabajar. Y realmente esos son los cimientos de quién eres. No puedes escapar de eso. Te formas como persona y como autor te formas por las otras experiencias. Tienes que producir y claro, vas agregando a quién eres. Y adquieres como ciertas capas de sofisticación, pero la base, el núcleo de quién eres se forma por esas experiencias que vives. Y intentas siempre abordar temas que sabes que van a llevar un poco a la gente a los límites del pudor o de lo convencionalmente como aceptable, tocando temas como droga, sexo con animales, o temas que no son tan comunes en la literatura. O sea, lo haces a propósito, así que quiero picarles un poquito para ver qué me dicen o no. Realmente no es con ese propósito. Más bien como que entras a un mundo donde estás creando y lo más importante es la historia y los personajes. Tienen que ser constantes. No me gustan esos libros donde tienes como estos libros de fantasía donde tienen un tipo de personalidad y luego de repente son expertos en kung fu y dejan de ser tímidos y ahora andan tras los matones en la calle. No me encanta eso. Tienes que tener cierta constancia en el comportamiento de los personajes y con la historia para que sea interesante desde mi punto de vista.
Para mí eso es lo más importante. Lo que sí me gusta hacer es que cuando estoy redactando, me gusta que el inconsciente haga un trabajo pesado, no lo pienso mucho. Y cuando lo vuelvo a leer, tengo ciertos momentos donde digo, es así como, ay, ¿qué va a decir mi mamá cuando lea esto? No, digo, no mames, lo va a leer mi mamá. Y a veces tenía como una ansiedad o desesperanza terrible. Digo, tengo que tener esa sensación, ¿no? Y decía, no, mierda, mi mamá se va a volver loca cuando lea esto. Sí, excelente, va a funcionar. Y así sé que sí va a funcionar. Yeah, it's like kind of, you think to yourself like, my best friend's going to shoot me. No sé, como que dices, ¿sabes que mi mejor amigo me va a matar? Mi ex esposa me va a secuestrar y me va a arrancar todos los dientes. Mi novia me va a apuñalar cuando esté dormido. Así es cuando sabes que funciona, cuando tienes como una reacción terrible de pena. ¿Y te ha pasado que gente cercana a ti te dijera, ese personaje soy yo, cabrón? O que tú tuvieras miedo de que la gente pensara que tú eras un personaje y que te diera en algún momento de la escritura algún pudor de no vayan a pensar que yo soy el que está haciendo esto? About 5 times every day. Como 5 veces al día. If somebody says, oh, that's me, isn't Alguien it? dice, ah, ese soy yo, ¿verdad? Stop it. Y le digo, a You're ver, being alto. narcissistic. Eres You're muy being narcisista y estás fantaseando. Y se van así como, bueno, y claro que sí se trata de ellos. Con respecto a otras maneras, otros medios, ¿te gusta consumir series? ¿Qué tipo de entretenimiento consumes con la hora Netflix, Amazon, todo eso? ¿Qué ves? I love if you see an interesting, decent series, Si ven cuál es mi interés en serie, me gustan las emocionantes. Creo que lo mejor es ver las interacciones humanas. A veces si vas al bar o a bailar, al bar o al pub, la vas a pasar muy bien. Si vas a bailar y estás por ahí y ahí estás con tus amigos todo el fin de semana, pues esa es la serie, ahí está toda la serie. Es simplemente ponerlo en contexto. Digo, puede ser sobre Roma antiguo o en el espacio, pero ahí están los personajes. Todos están haciendo lo mismo, los celos, los amoríos, los conflictos, las pérdidas, todo está ahí. En el pub, en el antro. Lo único que lo tienes que hacer es cambiarlo de escenario. Y con respecto a eso, ¿sientes que hay gente que dice que las nuevas series, como las están abordando ahora, son mucho más parecidas a las novelas versus las películas serían más cuentos? Porque las series te permites más profundizar sobre la psicología y la naturaleza de un personaje sin importar tanto la acción, versus un cuento que lo que prima más que el personaje es la acción. ¿Sientes que hay un poco de eso en este nuevo auge de las series o para nada? Yo creo que las mejores series son más como novelas, no tan donde entras a la profundidad psicológica de los personajes. Por ejemplo, muchas series son puro género. Son como de crimen o de suspenso. Tienen que entregar cierta resolución. No se trata de personajes, sino es el género. Pero, por ejemplo, Los Sopranos, The Wire, 6 Feet Under, estas son series de las maravillas de HBO de ya hace unos años, pero se basan mucho en el personaje.
story-wise, it doesn't Y en really términos matter de la historia, como que no importa tanto qué sucede en la historia. Las dos cosas que son importantes son el desarrollo del personaje a lo largo del tiempo y los temas, es decir, lo que está sucediendo en el mundo y en la sociedad y cómo los personajes responden a estos cambios en el mundo y en la sociedad y tratan de adaptarse a este That's where you get the mundo. story from. De ahí sale la historia. I'm not that interested where you have something like a crime or No me interesa mucho en el suspenso, crimen, donde vas disparando a los malos y es como un proceso muy estructurado. Esos no me interesan tanto. ¿Y cómo convives con la tecnología y el consumo masivo de entretenimiento y de estímulos que hay ahora? ¿Usas redes sociales? De nuevo. ¿Te repito o...? Yeah, I mean, we're in a kind of interesting time now. Estamos ahora en un tiempo muy interesante We're moving into a world where we don't porque vamos hacia un mundo produce physical goods donde ya no anymore. estamos produciendo Like in this room can be produced algo at tan no cost. tangible, o sea, podemos producir tantas cosas intangibles a cero costo. Entonces, en el largo plazo estamos produciendo información, algo intelectual, y es algo que no se puede monetizar. Entonces, por ejemplo, las utilidades van hacia cero, aún en las empresas de alta tecnología. Sobreviven por comerciales, pero está bajando porque hay pocas personas para comprar los productos. Así es como están generando ingresos. Entonces creo que vamos hacia un mundo totalmente nuevo, a un paradigma totalmente nuevo. Y en realidad, sin meterme a ciencia ficción y matar a todos con láseres ni nada así, pero realmente creo que vamos hacia una cultura diferente, a una sociedad en la que no necesitamos la cultura como lo necesitábamos en el pasado. Cada vez estamos viendo nuevas formas de comunicarnos. Ahora nos comunicamos a través de una red que es mucho más poderosa que cualquier otro mecanismo que hayamos tenido. Estamos viendo formas de inteligencia artificial y cómo entrar al subconsciente y tratar de comunicarnos así. Y realmente estamos tratando de llegar a un punto donde no necesitamos la forma física para comunicarnos, donde no necesitamos las formas de vida de carbono. Digo, es algo de ciencia ficción, a lo mejor, pero en realidad no falta mucho. Creo que vamos hacia eso. Entonces vamos a una sociedad donde no tenemos que contar cuentos o historias. Estamos tratando de matar algo. Tenemos diferentes canales de historia, de información, de entretenimiento y estamos tratando de llegar a un punto en el que podamos transmitir estas historias a través de comunicación, a través de telepatía. Entonces creo que vamos a ir hacia allá, estamos yendo más allá de la cultura, más allá de los medios que lo transmiten, sino que ahora nos vamos a transmitir nosotros a través de una idea de energía pura. Hasta cierto punto estoy diciendo tonterías de ciencia ficción, pero lo que vemos es que este mundo de la ciencia ficción ya nos está alcanzando muy rápidamente. Si vemos las series que tenemos actualmente, es interesante recordar que Westworld, que era lo más nuevo, ahora es muy viejo, era de los 70, pero todo el modelo se basaba en algo que sucedió hace muchísimo. Tenemos a Philip K. Dick, que eran los autores que hablaban de profecías, ahora ya son programas. Y en sus tiempos pensaban que estaba loco. Entonces, la ciencia ficción es ficción y nos está alcanzando en la realidad de la vida. Vean las ciudades que tenemos ahora. Tenemos, por ejemplo, Black Murder.
it's not even a speculative. 10 years ago, Black Mirror would have Hace been 10 años Black Mirror sería algo que no podríamos entender en lo absoluto, pero ahora es algo muy general, muy aceptado. Creo que estamos pasando por tiempos muy interesantes para los humanos, pero creo que todo esto de arte, cultura y transmisión de información y comunicación va a cambiar totalmente en todas las empresas. Y hablando de eso, ¿cómo tú formaste parte del movimiento punk de Londres, luego en los 90s con Trainspotting y todo el dance scene? Yo siento, tal vez me equivoco, que como que eres un espíritu punk que se ha ido adecuando a cada época, cada década, y pudiendo representar un poco lo que vive esta juventud incomprendida. Tengo mucha curiosidad de saber qué opinas de ese sentimiento punk en la generación actual y cómo se vive ser punk con las redes sociales y con ese marketing personal que la gente hace todo el tiempo de sí misma, con la sobreexposición, con el querer mostrar una vida perfecta. ¿Sientes que hoy en día, con ese contexto en el que vivimos tan alienante que dices de Black Mirror y así, podemos de alguna manera como ser auténticos? Creo que todos queremos contar nuestra propia verdad. Todo artista quiere hacer eso. A final de cuentas, ese es el meollo del asunto. Para mí, tuve una influencia muy importante con David Bowie, porque si estabas en Inglaterra en esos entonces y eras de la clase obrera, David Bowie te daba permiso de ser diferentes personas, te daba permiso de muchas cosas. Entré al rock con Bowie y después fui con los inicios de punk con Iggy Pop y los New York Dolls y Sub Ludis, y después me metí a la música electrónica y Kraftwerk con Bowie, y fue una manera que me llevó a techno y Axetos, y pude pasar por todas estas cosas a través de David Bowie, porque él creía que te metes en cualquier cosa que te interese y luego tú lo filtras a través de tus propias líneas. Y todos los que yo conocía que eran punks en Londres en el 77 estaban obsesionados con Bowie. Todos estaban obsesionados con él. Y teníamos a John Lennon, a John Strummer, y luego tenías los otros grupos que yo no había escuchado. Todos ellos estaban obsesionados con Bowie. Todos éramos hijos de Bowie. Y de ahí tienes personas como, por ejemplo, los Sex Pistols, y con Manchester Free Trade, y Burma Summer de Joy Division, y Johnny Marr de los Smiths. Es decir, todas estas personas eran de Manchester, y los únicos que iban a ese lugar eran personas interesadas en la música. Entonces esto tuvo un efecto cascada, pero mi punto de entrada a todo esto fue por Bowie, porque él se metió en esto y él fue generoso. Compartió su arte, compartió su espíritu, su música, y no solamente su música, sino que también entró a los diferentes ritmos con los que él trabajaba, y también a dance por él. Entonces, si tú eras de la clase obrera, no tenías esa educación cultural, nadie te la iba a dar. No te iban a enseñar eso en la escuela. Tu familia no te lo iba a enseñar, sino que venía de un tipo, porque todos lo amábamos, porque era de glam rock, y luego si prestabas atención a lo que a él hacía, estaba haciendo cosas asombrosas y le daba poder a toda una nueva generación del Reino Unido.
¿Y sientes que hoy en día hay esa autenticidad y esa exploración que Bowie representó en los 70s, 80s o no? Yeah, I mean, it's hard to do because we live in a very different culture now. Es difícil porque ahora estamos en una cultura muy distinta. Estamos en una cultura de medios. Porque ya todo está en internet. Todas las subculturas que tenemos ya están extintas. En el Reino Unido tenías punks, los mods, los acetors, Rivers, tenías los hooligans del fútbol, había un montón de culturas industriales de la clase obrera y luego tenemos la era post-industria, donde estamos en una era de medios, donde vamos generalizando todo. No tienes como diferentes bolsillos de incubación donde puedan desarrollarse. Entonces creo que todo esto es muy accesible para todos, entonces hace que sea muy difícil tener una subcultura, un tipo de cultura underground. Y a final de cuentas regreso a la idea que decía, y es triste para mí porque soy de la clase obrera y me pregunto si como humanos nos estamos alejando de la cultura, si vamos a un tiempo de post-cultura donde queremos comunicarnos de maneras distintas, porque la cultura tiene que ver a final de cuentas con comunicación y de entablar lazos. Creo que vamos hacia comunicación y entablar lazos de una manera post-cultural. ¿Y de qué temas te interesa hablar ahora? Ahora está por sacar un libro. Bueno, ya lo sacaste en inglés, todavía no en español. Se llama Dead Man's Trousers. ¿De qué tema va? Ah, sí, ese es mi libro nuevo. Va a salir en español el siguiente año. Básicamente es la trilogía de Trainspotting. Es la tercera parte, es cómo están estos personajes ahora. Y yo diría que si Trainspotting se tratara de traición y Portal de venganza, definitivamente este es como la redención toda torcida. Yo diría que es la tercera parte de la trilogía. Lo tenía con Skag Boys y luego lo hice con The Blade Artist, pero básicamente son los 3 libros que tengo de Trainspotting. Y por último, antes de pasar a preguntas, ¿did you choose life? I don't know. I mean, I don't think you make conscious choices. No sé, no creo que tengas decisiones conscientes de cualquier cosa que hagas. I think somewhere along the Creo line, que de alguna manera logré tener desórdenes compulsivos obsesivos y significa que me aburro con lo mismo, entonces me voy con cosas más productivas que me ayuden más. Por ejemplo, creo que pilates y boxeo es mejor para mí que drogas y alcohol, pero la verdad me sigue gustando hacer las dos cosas. Buenísimo, gran respuesta. Vamos a pasar a algunas preguntas del público. ¿Hay micrófono para ellos? Allá. Preguntas. Allá el chico que está parado. Hola, hola. Buenas tardes, Mr. Walsh. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto y bueno, tengo 2 preguntas para usted. La primera es, ¿cuál es la diferencia de Irving Welsh antes de la primera novela de Trainspotting? ¿Y
cuál es el Irving Welsh de ahora, o sea, qué estás cambiando en tus historias y en tu cabeza, qué está pasando. Y la segunda es, bueno, en todo lo que escribes acerca de bueno, de lo que no es tan bueno de la humanidad, de la decadencia, lo miserable y todo este asunto que pasaba en Europa en esos momentos, en los jóvenes, en la juventud, ¿cómo lidiabas con todas esas críticas que las reglas morales te decían que hicieras y tú las como contradecías? Y cómo lo sobrellevaste pues en la sociedad y contigo mismo, porque bueno, yo ahorita estoy emprendiendo una compañía de teatro y estoy como por la dramaturgia, entonces quiero saber, porque tú me has inspirado para algunas cosas, tanto literarias como musicales, entonces quiero saber cómo lidias con la sociedad y con tu cabeza de que pues lo estoy haciendo bien, pero a lo mejor no es tan bueno. Okay, I'm going to do the second question first. Voy a responder la segunda pregunta primero. ¿Cómo lidiar con la crítica y las expectativas de la sociedad de que vas a hacer las cosas de cierta manera? The bond answer would be like kind of Yo diría que tiene stop giving a fuck about que ver que certain te valga madre things and ciertas really give it a cosas. fuck